El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dios te bendiga. Nuevamente es mi privilegio darte una bienvenida nuevamente en este momento a esta presentación acerca del tema ¿Quién cambió el día de reposo en la historia? Y para ello, primeramente quiero invitarte para que hagamos una oración. Vamos a hacer esta oración, ahí donde estás. Querido Padre, nuevamente privilegio buscar tu confianza, tu palabra, estar en tu presencia y saber que en Cristo Jesús nos amas, nos das una esperanza y el privilegio de ser tus hijos. Mira a todas estas lindas personas que nos observan a través de las redes, a donde quiera se encuentren, Señor, en toda América, en todo el mundo, puedas darles tu bendición. Y que esta verdad que va a ser hablada en este momento, leída con la historia, Señor, puede ser una de las verdades en la cual todos tus hijos sinceros que observan esta meditación puedan reflexionar y que te contemplen a ti, al único Dios verdadero. Acompáñanos, por favor. Pedimos todo esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente por que nos acompaña en este momento y quiero invitarle para que a la luz de la Escritura vayamos a nuestra reflexión. Dentro de los temas del santuario, prácticamente vamos a iniciar y nuestra pregunta número 1 es ¿quién cambió la ley? ¿Bien? ¿Quién cambió el sábado como día de adoración? Como en la ocasión pasada hablábamos, ¿verdad? El sábado venía ¿de dónde? De los 10 mandamientos que estaban dentro del arca del pacto en el santuario, los cuales están en este momento en el arca del pacto, pero en el santuario celestial. Así que, por la gracia de Dios, avancemos. Y vean, aquí tenemos 2 mandamientos que tienen que ver con la adoración. Si tú los lees en tu Biblia, independientemente de cualquier Biblia que tengas, estos 2 mandamientos tienes que guardarlos. Si tú obedeces estos 2 mandamientos, están en este rectángulo que tienen que ver prácticamente con la adoración a Dios directamente, entonces estás adorando, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Porque el primero de ellos te dice cómo lo adores, y el otro, que es el cuarto, de los que están encerrados en este rectángulo, te dice en qué día lo adores. Así que vamos a nuestra reflexión en este momento. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿quién cambió la ley de Dios? Mira, vimos la presentación pasada de las tablas del pacto y sin embargo aquí tenemos prácticamente los 10 mandamientos cambiados. Número 1, cambiados, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. 2, no jurarás su santo nombre en vano. 3, santificarás el día del Señor. 4, honra a tu padre y a tu madre. 5, no matar. 6, no cometer acciones impuras. 7, no robar. 8, no levantar falsos testimonios ni mentir, que es lo mismo. No consentir pensamientos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Fíjate bien, aquí hay 10. En la tradición yo solía guardar estos 10 a esta manera. No sé cómo lo hagas tú, pero creo que es la misma circunstancia, la misma situación. ¿Por qué? Porque somos sinceros. Donde hemos crecido nos han enseñado los 10 mandamientos, pero te hago la pregunta, ¿será que estos 10 mandamientos están conforme a la Biblia? ¿Un escrito está? Bien, vayamos a la Biblia. Mira, la ley de Dios, por ejemplo, es como un espejo.
La ley solamente te señala el pecado. Imagínate, ¿no? Que tú y yo cometemos algún error, algún pecado, odiamos, mentimos y guardas la ley. Mira, bájate la ley y la ley te va a decir, mira, tu corazón está lleno de odio. Tu corazón está lleno de mentiras. Pero la ley no te puede limpiar porque es un espejo. Si tú tomas ese espejo y como queriéndote limpiar en esa suciedad, te vas a ensuciar más. La ley te está condenando. Tienes que ir a Jesús. ¿Estamos? Por lo tanto, la ley solamente es ¿qué? Es un espejo. Entonces, si vas a Jesús, Él solamente te justifica. ¿Por qué? Se justifica por la gracia. Porque la salvación es ¿qué? Es por gracia, no por guardar la ley. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Entonces, diríamos que cuando tú y yo cometemos pecado, transgredimos ¿qué? La ley. Mira. Entonces decimos que todo aquel que comete pecado, infringe también ¿qué? La ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando tú y yo desobedecemos la ley, hacemos lo malo. Y al hacer lo malo, pecamos. Cometemos pecado. Entonces, por lo tanto, estamos ¿qué? En contra de Dios. Porque la ley refleja el carácter de Dios. Como leíamos, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15, lo hemos leído. Entonces, a la luz de la Escritura, cuando tú amas a Dios, ¿guardas qué? Sus mandamientos. Ahora vea, la ley en el plan de salvación. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que la ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y yo pudiera mencionar más. Y si también, ¿verdad? Si yo matara, entonces a través de la ley estoy ¿qué? Conociendo que es malo matar. Si no conociera prácticamente el segundo mandamiento que dice no te hagas imágenes, el cuarto mandamiento, adora a Dios en el sábado. Entonces, a través de la ley conozco lo que Dios quiere. Y cuando no lo obedezco, estoy pecando. Entonces, por lo tanto, diríamos que a la luz de la Biblia, si el rol de la ley es señalarnos el pecado, entonces la ley no es el problema. La ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, Romanos 7:12. Entonces diríamos que la ley tiene estas cualidades, pero no puede ser nada por ti. Al contrario, si tú y yo la transgredimos, nada más te dice que estás apartado de Dios. Y aunque la escondas, siempre estará el Espíritu Santo en tu mente recalcándote los 10 mandamientos. Y que a través de la ley de Dios, que te estás señalando el pecado, estás ¿qué? Haciendo lo malo. Así que, en todas palabras, ¿cuál es la solución entonces al pecado? Bueno, la solución la encontramos aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 16, que conoces el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces diríamos que la solución al problema del pecado es ¿quién? El sacrificio de Jesús. Aceptarlo día con día como nuestro Cordero que quita prácticamente nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos, estamos obedeciendo a Dios, al Padre, a Jesús, su Hijo amado, que nos dio el ejemplo, y estamos siguiendo ¿qué? Sus pisadas. Entonces diríamos entonces que la ley es buena, santa, justa y eterna. Y eso nos ayuda ¿para qué? Para que al guardarla, ese carácter de Dios pueda ser transferido en nuestras personas. La ley es santa, si tú la guardas, va a ser un santo también, como Dios es santo, porque es el trasunto de su carácter. Entonces la solución ¿qué? Al pecado es ¿qué? Es prácticamente el sacrificio de Jesús. Ahora vean, Jesús nos dijo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entre estos mandamientos, dentro de la ley de Dios, ¿está qué? El sábado. Como lo hemos estudiado en nuestra reflexión pasada. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es el séptimo día? La Escritura dice, en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, dice lo siguiente: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, a la luz de la Escritura, ¿cuál es el séptimo día? El sábado. Tú me vas a decir, no, el séptimo día para mí es ¿qué? Es el domingo. Bueno, ¿cómo te lo puedo comprobar? Bueno, si tú checas un buen diccionario, te va a decir que el séptimo día es el sábado. Y el domingo es el primer día de la semana. Pero dejemos esta parte. Vamos un poquitito a la Biblia y quiero invitarte prácticamente a los evangelios que nos declaran la resurrección. No lo tengo aquí, pero mi hermanito que está al control de la tecnología nos va a ayudar. Vamos a ver. Vamos a buscar San Mateo capítulo 28, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo siguiente. Pasando el día de reposo, y el día de reposo es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Bueno, tú conoces, ¿verdad?, que el primer día de la semana o el domingo es el día de la resurrección. Por lo tanto, tuvo que haber pasado ¿quién? El sábado. Entonces, a la luz de la Biblia, la diferencia entre el séptimo día y el primer día de la semana, aquí la tenemos bíblicamente. El séptimo día pasó, viene el primer día de la semana cuando Jesús se levanta de la tumba y es cuando prácticamente se cumple ¿qué? Lo que él había anunciado. Entonces, a la luz de la Escritura, el séptimo día de la semana no es el domingo, es el sábado. Vamos a otro evangelio. Vamos a buscar San Marcos capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver esta parte. Dice San Marcos 15, 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, Marcos 16, 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir, ¿qué? Para ir a ungirle. En nuestra reflexión pasada, tú recuerdas que ellos guardaron el sábado y guardaron prácticamente sus especias, ¿para qué? Para ungirlo. Aquí aparecen de nuevo. Van a ungir ¿qué? El cuerpo de Jesús, pensando que todavía está en la tumba. Pero el secreto, el Señor Jesús ya había resucitado por la gracia de Dios. Porque Él tiene ¿qué? Él tiene la vida en sí mismo. Vamos a otro evangelio para mostrar prácticamente que el primer día de la semana es el domingo. Vamos a irnos prácticamente hasta el libro de San Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Vea lo que dice la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es el día de la resurrección. ¿Qué día es el día de la resurrección? El primer día de la semana, conocido comúnmente como el domingo. Por lo tanto, el domingo es el primer día de la semana, no es el séptimo día, como se ponen las publicidades para dar anuncios, séptimo día, domingo. No, la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo, hoy con nuestros términos. En aquel entonces era el día el día en que resucitó Cristo Jesús. Vayamos al cuarto evangelio, San Juan capítulo 20. Vamos a ver San Juan capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. A la luz de la Biblia dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y el versículo 4 sigue hablando y dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y el versículo 5 habla y dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y el versículo 6, ya para cerrar esta parte: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Bueno, hasta aquí. Imagínate, el cuerpo de Jesús prácticamente ¿qué? No está en la tumba. Y por la gracia de Dios vas a entender que María Magdalena prácticamente es la del escenario en el que va prácticamente el primer día de la semana, el día de la resurrección, y no encuentra ¿qué? El cuerpo de Jesús. Entonces podemos decir claramente que
el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día es el sábado. Y hacemos la diferencia. Volvemos a nuestra presentación. PowerPoint. ¿Ven? Y podemos decir entonces que, de acuerdo a la Biblia, diríamos que el séptimo día es ¿qué? Es el sábado. Ya lo tenemos aquí. El sábado se encuentra dentro de los 10 mandamientos en el centro, prácticamente en la primera piedra, en la cual declara prácticamente quién hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Declara prácticamente el sábado que Dios es el creador, y cuando tú le adoras en el Shabbat, estás adorando ¿a quién? Al creador de los cielos y de este universo. Mas si tú adoras en el domingo, estás reconociendo prácticamente que estás adorando algo más que otra cosa, al sol. Vamos a la historia, vamos a la Biblia. Avanzamos y podemos decir entonces, la pregunta es, ¿quién cambió el sábado al domingo? Mira, tenemos en la parte de abajo, eso está en la historia y dice Cuerpo del Derecho Romano, tomo 4, página 333. Ahí en ese libro del Derecho Romano encontramos lo siguiente, dice: ley dada por Constantino relativa al día de descanso el 7 de marzo del año 321. Fíjate en qué año estamos hablando. Prácticamente ya en el año 300 ya avanzó el tiempo de la historia del cristianismo. Y encontramos que en el año 300 en la historia, el año 321, el 7 de marzo, viene esta ley. Y mira lo que pasa. Y dice que todos los jueces y habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansan en el venerable día del sol. ¿Sabes qué significa día del sol en inglés? Significa Sunday. Y el Sunday es el domingo. Entonces, la palabra Sunday es el día del sol. Aquí vas a encontrar entonces que, hablando de la adoración del sol por muchas culturas, siempre se le adoraba, siempre se le ha hecho ¿qué? Sacrificios. Pero hay un día especial que Constantino, como emperador romano, le pone prácticamente un día para que se le adore. Y es a partir de aquí que se pone prácticamente una primer ley dominical. Una ley en la que se obliga a la gente a adorar al sol porque era el dios de los romanos. Dentro de la historia, nosotros como humanos, dentro de la cultura occidental o europea, tenemos los días de la semana. Sería prácticamente domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto lo heredamos prácticamente ¿de quiénes? De los romanos. Lo importante de estos puntos es que en cada día los romanos adoraban a un astro del sistema solar. Por ejemplo, en el domingo adoraban ¿a quién? Al sol. Era prácticamente el astro mayor. En el lunes a la luna, en el martes a Marte, en el miércoles ¿a quién? A Mercurio, en el jueves a Júpiter, en el viernes a Venus y en el sábado a Saturno. Pero algo interesante de todo esto, como ellos tenían esto como adoración a los astros del sistema solar, ¿verdad? Entonces tenemos prácticamente que Constantino obliga a la gente en el año 321 para que se forme prácticamente un día especial para adorar ¿a quién? Al sol. Y mira lo que sigue hablando prácticamente esta ley, dice: empero que los labradores atiendan en completa libertad el cultivo de los campos, ya que acontece que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano y para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar el tiempo favorable por el cielo. Código Justiniano, libro 3, título 12 y párrafo 2 y 3. Que se encuentra, como le decía, en el Cuerpo del Derecho Romano, tomo 4, página 333. Entonces aquí, hermanos y hermanas, y aquellos hermanos dirigentes de otras iglesias, podemos encontrar que mucha justificación puedo yo tener de decir que el domingo es un día de descanso. En la historia, hablando con la historia que tiene que ver con la profecía, encontramos que el 7 de marzo del año 321, quien instituyó el domingo como un día de adoración al sol, prácticamente el Sunday, fue prácticamente un emperador pagano. Porque la costumbre del imperio era prácticamente adorar ¿qué? A ese tipo de dioses. Mira, avanzando prácticamente podemos decir también lo siguiente. Mira, el cambio. Aquí te voy a mencionar la Enciclopedia Americana, edición de 1969, volumen 26, artículo domingo, página 32, y dice lo siguiente: no mucho tiempo después del reconocimiento del cristianismo por Constantino, la observancia del domingo fue hecha obligatoria por ley.
En el año 321 después de Cristo, todos los tribunales de justicia, todos los moradores de la ciudad y artesanos fueron obligados a reposar en el venerable día del sol. Solo quedaban exentos los granjeros, cuyo trabajo no podía ser interrumpido o demorado. Mira, aquí está otra base. Si no me creíste en la otra fuente, aquí está una fuente de una enciclopedia reconocida mundialmente por los científicos o por las personas que hemos estudiado alguna carrera. Y teológicamente hablando, vas a encontrar que el sábado fue cambiado en el tiempo del emperador Constantino. Y aquí tenemos la prueba en la historia. Y si lo cambió el emperador Constantino, entonces heredamos esa costumbre. Vamos a la historia, continuamos. Entonces, ¿qué podemos decir? Mira, cuando cayó el Imperio Romano, mira lo que pasó. Caída del Imperio Romano, año 476. Dice, Enciclopedia Autodidáctica Océano Color, tomo número 8, página 2153, lo siguiente. El Imperio Romano entró en una fase de desintegración hasta que desapareció en el año 476. Roma pasó de ser la ciudad de los emperadores a la ciudad de los papas. Imagínate, ahí donde está la sede de Roma, ahí estaban prácticamente ¿quiénes? Los emperadores. Entonces prácticamente si el imperio adoraba en el día domingo al sol, o Sunday, entonces eso pasó a ¿quiénes? A la iglesia, a la ciudad de los papas. La iglesia heredó de Roma sus cuadros administrativos y se convirtió en la única fuerza capaz de salvar y perpetuar la civilización clásica. Aquí vamos entonces a transferir que el imperio romano tomó la iglesia, infiltró el paganismo con el cristianismo y a partir de aquí se formó ¿qué? La tradición de la iglesia católica romana. Por eso vas a encontrar que cuando Cristo Jesús se fue de esta tierra, la iglesia se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Ahí estaba prácticamente, diríamos, todos los dirigentes, los headquarters. Así que ahí estaba prácticamente la iglesia. Cuando viene el tiempo y pasa el tiempo, entonces el imperio romano domina. Y aquí es donde entra prácticamente la conversión del emperador Constantino. Y al convertirse Constantino con el imperio, prácticamente hacen de la iglesia propia suya y se forma la tradición, la iglesia católica romana. Por eso sucede, está ahí en Roma, porque de ahí viene prácticamente esa herencia. Aquí lo tenemos en la historia, no hay que mentir, esta es la verdad. Y si tú crees sincero y crees en Dios y aceptas esta verdad, entonces vas a ver prácticamente que el adorar a Dios es un escrito está o en la historia. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué la mayoría de los cristianos guardan el domingo? Mira, retomando prácticamente la historia de Constantino, en ese tiempo dice, los emperadores romanos junto a las autoridades eclesiásticas, es decir, se unen la iglesia y el imperio, pensaron que el cambio de día de adoración facilitaría la conversión de los gentiles. Y mira, esto unido con un odio creciente hacia el judaísmo, abrió el camino para que el cuerno pequeño, anunciado en Daniel 7, cambiase los tiempos, es decir, los días de adoración y la ley, los mandamientos, segundo, cuarto y el décimo, de acuerdo a Daniel 7:25. Mira lo que está aquí, el pensamiento que pasó en aquel entonces. Yo te quiero llevar un poquitito en Daniel 7:25, si no lo tiene mi hermano te lo digo de memoria. Hablando precisamente de la iglesia que le llaman en la historia, en la profecía, el cuerno pequeño dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Mira, 4 importantes puntos que pasó en el tiempo de la Edad Media. ¿Sí? Este sistema que reinó prácticamente durante la Edad Media, diríamos católico romano, prácticamente se exaltó como si fuese Dios. Ya en su tiempo, estudiando la profecía, vamos a ir más profundo. Hasta aquí nada más le voy a dejar. Así mismo dice que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Y cambió exactamente la ley de Dios. Los tiempos en cuanto a qué? En cuanto a la adoración. Y la ley en cuanto a los mandamientos. Y por eso es que vamos a encontrar que este cambio fue ¿qué? De una forma paulatina. A tal grado que posteriormente se justificó la resurrección ¿de quién? De Jesús en el domingo. Una tradición. Mira, fíjate, aquí te lo voy a mostrar.
La Iglesia Católica Romana enseña actualmente la ley de Dios modificada. Aquí la tenemos. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el mandamiento número 2 no aparece. Por eso hacemos este pequeño detalle, ¿no? Falta el segundo mandamiento, no adorar imágenes. Ahí se sacó prácticamente. Y se recorre el tercer mandamiento de la Biblia. Y el tercer mandamiento de la Biblia, aquí en el catecismo, es el segundo. Y dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el tercero en el original. Y asimismo, fíjate bien, ahí está el cuarto. El cuarto mandamiento de la Biblia, que tiene que ver con la adoración en el sábado, aquí se cambia. Y mira, se ha cambiado el sábado por el domingo. Aquí lo tenemos. Santificarás el día del Señor. Ahí lo tenemos. Entonces, en otras versiones dice, santificará las fiestas. Y la mayor fiesta es el domingo. Y luego le siguen, ¿qué? Las fiestas patronales, que son prácticamente a los santos, como lo mencionamos en otras ocasiones. Así que encontramos las fiestas de San Santiaguito, San Juan Bautista, San Martín, etcétera, etcétera. Donde quiera se encuentre prácticamente el pueblo. Ese es un mandamiento. El tercer mandamiento fue cambiado prácticamente aquí. Y en el original era prácticamente, ¿qué? El cuarto, que es el sábado. Así que aquí encontramos que los mandamientos que te mostré en un principio y que te los puse de forma rectangular en la ley de Dios, estos son los que llevan a la adoración al Creador, de cómo adorarlo en espíritu y en verdad, y en su día especial, son ¿qué? Prácticamente cambiados, sacados de ahí. Y la otra parte, fíjate, tú encuentras entonces que a la luz de estos mandamientos, encuentras que el 10º mandamiento se dividió ¿qué? Prácticamente en 2. Si encontramos que el cuarto fue cambiado, el segundo mandamiento se sacó de los 10 y se recorre la ley, entonces va a faltar prácticamente al final un mandamiento. Entonces, ¿qué se hace? Que el 10º mandamiento se divide en 2. Dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y ahí es donde dice prácticamente, ¿no qué? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la otra parte que tiene que ver con las propiedades, dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y por eso vas a encontrar que en la tradición, los que hemos sido religiosos, se nos han enseñado los 10 mandamientos y uno se conforma y se siente orgulloso. Pero mira lo que pasa. Los 10 mandamientos fueron cambiados. Porque a la luz de la historia, en la tradición, durante el tiempo del oscurantismo de la Edad Media, o la época de tinieblas espirituales, ¿verdad? En la que no hubo libertad de ciencia, ni de libertad de religión, a todas las personas se les hablaba prácticamente de acuerdo nada más a tradiciones humanas. En ese tiempo prácticamente se nos enseñó todo este tipo de tradiciones. Aquí tenemos la ley prácticamente, ¿qué? Cambiada. Ahora mira, el cambio de la ley. Mira lo que dice prácticamente dentro de una encíclica católica lo siguiente. El Mundo Católico, volumen 58, número 338, página 809, dice lo siguiente. La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Así el domingo pagano dedicado al sol se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. ¿Qué más te puedo yo decir? Esto no es mío. Es de una encíclica católica en la tradición. Y aquí está la historia. Yo no te puedo mentir. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia, aquí hay un cambio que no está autorizado por Dios. En el cual se le quita el día de adoración del Señor y se pone ¿qué? El día de adoración dedicado ¿a quién? Al sol. Ahí se viene el cambio. Así que continuando. Y vea. Otra encíclica, dice lo siguiente, Espejo Católico, 23 de septiembre de 1894, lo siguiente. La Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Ahora la pregunta ¿es misión de una iglesia cambiar los mandamientos de Dios? No. La Biblia menciona, te voy a mencionar algunos textos. Por decir así, me va a acompañar mi hermano, vamos a ir hasta el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Vamos a ver algunos textos en los que Dios prohíbe que se cambie la Biblia. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas de
escritas en este libro. Si tú le añades a la Biblia, Dios te va a agregar, ¿qué? Las plagas. El otro texto, el versículo, sigue hablando. El versículo 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si tú y yo le quitamos a la Biblia, mira, Dios te va a quitar ¿de dónde? De su libro. Y al quitarnos Dios de su libro, te borra. Y ya no eres un ¿qué? Un candidato para el reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos quitarle a la Biblia. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. Otra cosa, por ejemplo, el Señor Jesús, prácticamente en San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, mira lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a la misma ley que estamos estudiando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley son los 10 mandamientos que escribió el Señor con su propio dedo. Los profetas son todos los que escribieron los libros de la Biblia. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la palabra cumplir significa obedecer. Y el siguiente texto, el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, una jota es como un acento, una tilde es como un guión. Eso no se puede hacer, ¿qué? De la ley original del Señor. Quiero ir un poquito más atrás y llevarte también prácticamente a Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto en aquel entonces Moisés. Dice, mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis, ¿qué? Vivos hasta hoy. Así que el versículo 5 sigue hablando y dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomarla de posesión en ella. Mira, Dios le enseñó en aquel entonces, Dios le dio estatutos, y esos estatutos indican que tú y yo debemos, ¿qué? De obedecer prácticamente la palabra de Dios. Hay otro escrito también que se encuentra prácticamente en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 30, si mal no recuerdo, acompáñame. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 30, versículo 5 y versículo 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. Mira, tú y yo no le podemos agregar, ¿qué? Palabras extra a la Biblia, ni la podemos cambiar. Entonces, volviendo prácticamente a nuestra reflexión de la encíclica, ¿sí? A donde dice prácticamente la Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. ¿El humano puede cambiar esto? No, porque cuando cambias algo estás pecando. ¿Y estamos en contra de quién? En contra de Dios. Mira, avanzando prácticamente de otra manera, dice, eso está en el catecismo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Catecismo de la Conversión de Doctrina Católica, reverendo Peter Heermann. Ahí lo tenemos. Entonces, se reconoce desde el punto de vista de la tradición que el sábado es el día de reposo. Pero también da la otra parte de que la iglesia lo cambió. ¿Dónde? Prácticamente en el consejo o en el concilio de la Odisea. Así que, igualmente dice, la iglesia católica y el sábado. Mira, aquí vamos a leer un libro del cardenal James Gibbons, que dice La fe de nuestros padres, edición 88 de la página 89. Mira lo que dice él. Podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. La Escritura manda la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Mira, aquí tenemos prácticamente que se reconoce en la tradición que no se santifica prácticamente, ¿qué? El sábado, sino se guarda prácticamente, ¿quién? El domingo. Mira, otra parte de la encíclica dice, la marca de la, ¿qué? De la Iglesia Católica. Dice,
en el récord católico, Catholic Record, 1 de septiembre de 1993 dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Mira, yo no te estoy declarando cosas que no son mías. Yo soy un adventista del séptimo día, por la gracia de Dios. Yo, por la gracia del Señor, espero la venida del Maestro Jesús. Por eso, con mucho amor, de toda mi conciencia, te estoy dando este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es de salvación. Es un mensaje de Cristo, porque Él es el que me manda prácticamente de estudiar ¿qué? La Escritura, para que tú y yo podamos conocer al Maestro. Y tú desde tu casita conozcas todo esto que está escrito en las tradiciones y en la Biblia. Entonces aquí menciona prácticamente ¿qué? Que el domingo es ¿qué? Es la marca de la tradición. ¿En qué? Dice, la iglesia está sobre la Biblia. Imagínate, ¿tú crees que una iglesia puede estar sobre la Biblia? Al decir que una iglesia está sobre la Biblia significa que no la obedece, que prácticamente puede hacer con ella lo que quiere. Pero ¿sabes quién escribió la Biblia? La Biblia la escribió ¿qué? La inspiró Dios. Entonces, si lo más sagrado de Dios, que son sus mandamientos, los cambia la iglesia, que es el sábado, entonces prácticamente está en contra de Dios. Y aquí se menciona, y la transferencia del sábado es ¿qué? Es prueba de ella. Así que la marca de la iglesia es ¿qué? Es el domingo. Mira, así nos sigue hablando y dice, por supuesto la iglesia católica afirma que el cambio fue su acto. Y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias de religiosas. Carta del 28 de octubre de 1895 de C.F. Thomas. Mira, así que dice que es ¿qué? Esa marca y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias de religiosas. ¿Qué te puedo mencionar? Mira, me duele porque en la tradición muchas personas hemos crecido amando la iglesia tradicional. Allí crecimos de todo corazón. Un servidor prácticamente hacía los rosarios todos los días. Yo me recuerdo que a mí, mi abuela, que en paz descanse y que fue prácticamente la encargada de la iglesia allí en la parroquia, en el pueblo, en el rancho de Guadalupe, donde un servidor es, Guanímaro, Guanajuato. En esa parroquia, a un lado de su casa, donde íbamos toda la familia, ahí nos llevaban prácticamente a adorar. Y nos enseñó todo lo que era el rosario, la liturgia de la misa. Todo nos lo enseñó. A un servidor se le enseñó. A tal grado que toda la secundaria, la prepa, la universidad, esa era prácticamente mi tradición. Y por eso que cuando un servidor se hace cristiano, ahora con lo que te hablo de la Biblia, muchas personas, colegas míos, maestros igual, de tradiciones, me mencionan y me dijeron en aquel entonces, ¿por qué tú siendo el más católico ahora te cambias de religión? Como yo le contesté y como el Señor me diría, ¿no? Yo solamente contesté con un escrito está. Mi adoración es en espíritu y en verdad, de acuerdo a San Juan 4:24. Si es en espíritu y en verdad es que yo conozco a Dios, no lo veo, pero sé que existe. Y por eso es importante que tú y yo hagamos ¿qué? Conciencia de que a Dios no lo podemos ver. A Dios solamente se le acepta por fe. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces a la luz de la Biblia, cuando tú y yo le adoramos en espíritu, no lo ves, pero tienes fe en Él, y en verdad, es un escrito está, conforme a ¿qué? A un escrito en la Biblia. Entonces estás en lo correcto. Y estás siguiendo ¿qué? La Sagrada Escritura. Entonces ahora prácticamente ya mi adoración no es arrodillarme ante una imagen. Ya mi adoración no es ir en el domingo o guardarlo como un día de descanso para Dios. No, ahora mi adoración es directamente al Padre, sin imágenes, porque Él mora en mi corazón y su ley está aquí en mi corazón. Y guardarlo prácticamente en el día sábado, que es el día del Señor. Es el séptimo día conforme a lo que hemos estudiado. Entonces, a la luz de la Biblia, esto es lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o es Shabbat, porque la palabra reposo significa Shabbat en el hebreo, ¿sí? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, por la gracia de Dios, esto es ¿qué? En verdad. Adora a Dios ¿qué? En verdad, porque esto es un escrito está. No estoy siguiendo ninguna tradición.
como muchas lindas personas lo hicimos en el pasado. Y probablemente tú, hermano cristiano, que pertenece a una iglesia, que guarda el domingo, lo estés haciendo de esta forma. Mira, yo te he presentado estas verdades. El Espíritu Santo te ha hablado a ti a través de un servidor que ahora, por la gracia del Señor, está con esta convicción, porque es un escrito, está y está en la historia. Mira, seguimos prácticamente hablando con nuestra historia. Y mira, aquí nos quedamos. La autoridad de la iglesia podía, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad ¿de quién? De las Escrituras. Porque la iglesia ha cambiado ¿qué? El día sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino ¿por quién? Por su propia autoridad. Aquí tenemos prácticamente Canon y Tradición, página 263. Aquí vas a entender entonces que hay una iglesia que se cree que está sobre Dios. Eso es lo que dice prácticamente. Al estar sobre la Biblia, de Dios habla la Biblia. Mira, dice, ¿quién es la única iglesia protestante? Dice, la iglesia católica, dice, cambió la observancia del sábado al domingo como derecho divino e infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes que claman, dice aquí, el protestante que clama a la Biblia como única regla de fe no tiene garantía en la observancia del domingo. Mira quién lo está hablando. ¿Sí? O sea, de parte de la tradición se le dice a los hermanos protestantes que guardan el domingo que no hay ninguna autoridad bíblica para que se guarde el domingo. En este asunto se reconoce. Solamente la iglesia adventista del séptimo día es la única protestante persistente. Y aquí tenemos the Question Box, the Catholic Universe Bulletin, de agosto 14 de 1942, página 4. Mira, esto lo menciona ¿dónde? En la tradición. Ahora, yo tengo el privilegio de ser un adventista del séptimo día. Yo no te estoy diciendo que te vengas a mi iglesia. Yo te estoy invitando para que busques a Dios. Y tú tomes decisiones en base a un escrito está. Y tú guardes la palabra de Dios y guardes sus mandamientos. Porque cuando tú guardas los mandamientos, estás de parte de Dios, estás obedeciendo a ¿quién? Prácticamente a Jesús. Como lo hemos estudiado en otras ¿qué? En otras ocasiones. Acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Mira, solamente a manera de recordatorio y veas cómo se reconoce. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5 y dice, pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, volviendo a la escritura, volviendo a nuestra presentación, tenemos que uno debe de ¿qué? De guardar prácticamente ¿qué? La ley del Señor y guardar el Shabbat. Mira, algo interesante. ¿Qué día era y es una señal entre Dios y su pueblo? Puedo llevarte al Antiguo Testamento y hoy en día el Nuevo Testamento. Mira, dice el profeta Ezequiel capítulo 20 versículo 12, te leo primero esa parte, dice, también les di a conocer mis sábados, que debían ser una señal entre ellos y yo, y un recuerdo de que yo, el Señor, los había consagrado para mí. Esta es la versión Dios habla hoy. Ahora en la siguiente versión es Reina Valera, versión 1960, y dice, versículo 20, Ezequiel 20 dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mira, cuando Dios significa santificar, significa apártalo para Él, adóralo en ese día. ¿Por qué? Porque esta es una señal. Así como viste anteriormente en la tradición que dice que el domingo es una marca eclesiástica de la iglesia, aquí tenemos por el otro lado como Dios declara que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Un poquito más, quiero que me acompañes. Vayamos a a Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículos capítulo 15 y 16. Éxodo 31, 15 y versículo 16. Dice, versículo 14, vamos a volver al 14 y dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Imagínate, esta parte era en aquel entonces, en eso pasaba. Viene Jesús y ya los judíos le ponían muchas y muchas cargas al día de reposo. Y Jesús nos enseña cómo guardarlo. Pero el sábado sigue siendo una señal. Y el versículo siguiente sigue hablando y dice,
Prácticamente 31, versículo 15. 6 días trabajarás o se trabajará, mas el séptimo día es de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él, en el día de reposo ciertamente morirá. Y el versículo 16, hablando precisamente en cuanto a la señal. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El versículo 17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Me mantengo un poquito aquí. Mira, en cuanto a que si se transgredía moriría, ese era en el tiempo antiguo. Jesús viene y nos enseña cómo guardar el sábado, y Él prácticamente nos enseñó dentro de muchos textos, por ejemplo, que cuando tú y yo tenemos necesidad, pues hay que prácticamente, diríamos, no, vas por ejemplo a comprar una medicina, la puedes comprar porque es una necesidad. Te enfermaste y hay que ir al médico, hay que ir al médico. O tienes algún detalle, probablemente no tengas nada que comer y en ese momento alguien te dio dinero, vas y compras. O sea, son necesidades. Pero en sí, esto prácticamente justifica en cierta manera la necesidad. No lo haces todo el tiempo. Entonces prácticamente el sábado sigue siendo una señal. Y hay personas que lo transgreden y no se mueren. Tampoco, ¿verdad? Es justificable en ese sentido de decir, yo lo voy a transgredir todos los días. No. Entonces diríamos que el sábado sigue siendo ¿qué? Una señal entre Dios y su pueblo. Mira, es que el domingo es una marca ¿de quién? De la tradición católica. Volvamos a la presentación y vamos a ver entonces que lo que decíamos de Ezequiel 20:20 y seguimos prácticamente adelante. ¿Quién cambió la ley de Dios? Vea, tenemos aquí un libro que se llama El conflicto de los siglos. En la página 56 dice lo siguiente: para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes. Tú recuerdas que al principio te puse la tabla de los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento es el primer rectángulo. Ahí está el cambio, se quitó. Y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión, dice aquí, al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Fíjate, entonces como lo hemos visto, el último mandamiento se dividió en dos para tener ¿qué? 10. Y seguimos. Y vean, por ejemplo, en el tiempo de la Edad Media, cuando la gran mayoría de las personas no conocían la Escritura y la iglesia en la tradición no enseñaba la Biblia, hubo prácticamente un pueblo que se fue a las montañas y se llamaban los valdenses, la iglesia del desierto. Mira lo que pasó con ellos. Dice: los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto de especial odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Y vea, ¿qué hacían ellos? Mira, durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto de las imágenes y que guardaron el sábado de Jehová. Mira, ellos guardaban prácticamente la ley. Aquí tenemos lo del sábado. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe cristiana. Conflicto de los siglos, página 71. Imagínate nada más para que tú vayas a la historia. Mira, es que por un lado en la tradición durante la Edad Media prácticamente la ley fue echada por tierra, la verdad. Aquí estos hombres de Dios, hijos de Dios, valdenses allá en las montañas, los valdenses conservaron ¿qué? La verdad. Mira, aquí te quiero mostrar ya casi para terminar nuestra presentación, la ley de Dios de acuerdo a la Biblia de Jerusalén, una versión católica, y de acuerdo a quién, al catecismo. Mira, aquí tenemos prácticamente los colores y tú vas a ver el número 1, lo pongo como el color número negro. En la Biblia Jerusalén dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. En el catecismo es el mismo, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas.
En la Biblia de Jerusalén dice, el mandamiento número 2 dice, no te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas ni le darás culto. Yo lo resumo por el espacio. Este color ya no lo encuentras prácticamente en el catecismo. Por lo tanto, es lo que hemos analizado que se sacó de la ley de Dios y en el catecismo no se encuentra. Y el tercer mandamiento que dice, no tomarás en vano, en falso, el nombre de Yahvé tu Dios, se recorre prácticamente en el catecismo y es el número 2. El cuarto mandamiento prácticamente que dice, recuerda el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, pero el séptimo día es día para Yahvé tu Dios, que está resumido también. Acá, ese color lo encuentras, pero es santificar, ¿qué? Las fiestas. Y las fiestas, como te mencionaba, eran el domingo como la principal fiesta y las fiestas patronales. El quinto mandamiento prácticamente se recorre acá al cuarto. Es lo mismo, ahora tu padre y a tu madre, acá está igual. El sexto mandamiento, acá en la Biblia, no matarás, acá es el quinto, porque recuérdate que el segundo está sacado. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, acá se llama no fornicarás, el sexto. El octavo mandamiento, no robarás, acá es el séptimo, no hurtarás. El noveno mandamiento, no mentirás, acá prácticamente es el octavo, no levantarás falso testimonio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí se divide prácticamente en 2. Y es como se tiene prácticamente los 10 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo, 9, y no codiciarás, ¿qué? Los bienes ajenos, que contempla prácticamente el codiciar todo lo del prójimo. Aquí tenemos prácticamente la ley cambiada. La ley original en la versión Biblia Jerusalén y la ley prácticamente de los 10 mandamientos en el catecismo. Ahora vean, mira, ¿qué pasó durante la Edad Media? Dice, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido, santificado. Génesis 2, versículos 2 y 3. Para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Conflicto de los siglos, página 56. Solamente estamos confirmando la historia. Y mire, dice Patriarcas y Profetas, página 315, lo siguiente. Hay que recordar y observar el sábado como monumento dice aquí, de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así, el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. ¿Y qué te puedo yo mencionar? Yo te invito para que aceptes este reto. Resulta que tú, de acuerdo a todo este análisis, vas a encontrar prácticamente quién cambió el día de reposo. Primeramente lo hizo el Imperio Romano. Nace la tradición, la Iglesia Católica Romana, prácticamente como una herencia, como hemos estudiado. Ahí donde se sentaban prácticamente los césares, ahí continúan los papas, donde está la sede de Roma, la basílica. Y ahí mismo prácticamente se cambiaron todos los mandamientos. Aquí tenemos que los mandamientos que tienen que ver prácticamente con adoración se cambiaron. Y dentro del mandamiento que analizamos, el cuarto mandamiento, que es el sábado, se cambió ¿a qué? Al domingo. Yo te hago este reto. Estudia la Biblia. Yo tengo una página que se titula samarripa.himdo.com. Ahí puedes encontrar toda esta información. Vete con tu celular o con tu computadora y escríbela ahí en Google. samarripa.himdo.com. Samarripa con ese. Y ahí encontrarás toda esta información que te estoy mencionando. ¿Te gustaría, fíjate, mantenerte guardando el sábado hasta cuando Cristo Jesús venga? ¿O bien te gustaría tú que no lo guardas, guardarlo? Quiero hacer una oración por ti, porque el tiempo se nos fue. Y es mi invitación en el nombre del Señor, porque yo sé que tú adoras de todo corazón a Dios, a donde quiera que tú vayas, prácticamente. Tú vas a encontrar ahí prácticamente esta página, ahí lo tenemos, gracias hermano. Y ahí encontramos prácticamente esta página Himno, todas las características que te he mencionado. Vamos a orar. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, privilegio, Padre, traer tu palabra a mis hermanos y mis hermanas que no conocen estas verdades. Privilegio, Señor, en tu nombre, invitarles para que te busquen a ti en tu día santo, para que dejen la idolatría, para que busquen
a tu presencia en un día especial que tú lo llamas Delicia Santa, Sábado Glorioso de Jehová. Padre, te quiero encomendar en tus manos esta predicación, este mensaje, para que llegue a todos esos corazones de aquellos hermanos lindos y hermanas que nos observan en todo este mundo de esta tierra, Señor. Porque yo sé que este mensaje correrá como un mensaje de ángeles y que llegará a los corazones de todos aquellos que no te conocen, Padre. Por favor, Señor, dales tu bendición, dales tu protección, dales tu paz. Y guárdales y cuídales de todo mal y entrégales esta verdad, Señor, para que ellos te sigan y guarden tus mandamientos. Gracias, Padre, porque sé que también en el tiempo del fin tienes una iglesia que guarda tus mandamientos, Señor, y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12. Y, Señor, gracias también porque sé que al final del tiempo, Señor, tu palabra resplandecerá, Padre, en todos aquellos hijos sinceros. Y aquellos que tienen un poco de tinieblas tomarán esta luz porque son sinceros. Y tú les guiarás hasta tu presencia. Y pondrán tu día sábado en un día especial para guardarlo e ir a adorarte en tu casa de oración. Acompáñanos por favor en esta noche. Perdónanos si te fallamos. Cúbrenos y protégenos de todo mal, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, familias y todos aquellos lindos hijos de Dios e hijas de Dios que escucharon este mensaje. La bendición del Padre Todopoderoso les alcance. Bendiciones. Hasta la próxima. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.